Hola colegas, ¿cómo están nuevamente? Bueno, vamos a analizar un fallo de la sala 2 de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata. Muy interesantísimo, diría yo, vinculado a los denominados pagaré de consumo y las previsiones que se desprenden del artículo 36 de la Ley 24.240 de la Ley de Defensa del Consumidor, con el agregado de que implica esta decisión de la Cámara o de la Sala 2 de la Cámara un cambio de criterio respecto de su posición en casos análogos. Para comenzar, considero apropiado repasar muy brevemente las previsiones del artículo 36 de la Ley 24.240 porque va a ser la preceptiva, en definitiva, sea la fuente a la cual acude la sala para el cambio de criterio. ¿Qué dispone el artículo 36? Bueno, el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor dispone que en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario bajo pena de nulidad, y entre otros aspectos, vamos a citar solo algunos de ellos: la descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación para los casos de adquisición de bienes o servicios, el precio al contado, el importe a desembolsar inicialmente y el monto financiado, la tasa de interés efectiva anual, la cantidad y periodicidad y monto de los pagos a realizar, los gastos extras como seguros eh, y otros aditivos al precio de compra, ¿sí? Después agrega algunas cuestiones vinculadas a competencia de tribunales y demás, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos interesa en relación al artículo 36? Que en cualquier supuesto en que se entienda que la relación debe regirse bajo el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, no puede, por ejemplo, suscribirse un pagaré sin contener mínimamente los recaudos que emergen de este artículo 36, ¿sí? A estos es a los que denominamos pagaré de consumo. Es decir, recuerden, no vamos a ahondar sobre el punto, pero los pagarés son títulos valores incausados, ¿sí? De un cobro monitorio, es decir, un cobro expeditivo. Es decir, al acreedor no, o solo le basta con eh, aportar el documento para su exigibilidad, sin tener que acreditar la causa que dio lugar a la suscripción del pagaré por parte del deudor. Ahora bien, cuando ese pagaré ingresa dentro de la órbita de una relación de consumo, debe contener las previsiones del artículo 36. Y si no están contenidas en el propio pagaré, debe haber un documento complementario en el que se incluyan las exigencias de este artículo. ¿Qué significa esto? Que ninguna ejecución o ningún cobro ejecutivo en el cual se acompañe un pagaré que surja de una relación de consumo será o constituirá un título ejecutivo si no contiene los preceptos del artículo 36 o un documento complementario en el que estén incluidas las previsiones de esta disposición. A raíz de esto, llegamos a este fallo de la Sala 2 de la Cámara de La Plata, un fallo muy reciente, del 22 de diciembre de 2020, en los autos Financity SRL con González Leandro sobre cobro ejecutivo, ¿sí? ¿Cuál es el presupuesto de fondo? Bueno, acá lo he marcado
una breve reseña que se hace en la Cámara de lo que sucedió en primera instancia, ¿sí? El acreedor, Financity, solicitó una ampliación de embargo sobre los haberes del demandado, a lo que el juez de primera instancia no hizo lugar, invocando un decreto provincial, ¿sí? El 6754 del 43, declara inembargables estos sueldos. Obviamente contra esta decisión apela la letrada apoderada de Financity y llegan los autos a Cámara, ¿sí? Al abocarse al estudio de la revisión de primera instancia, en la Cámara se comienza a afirmar que es cierto que existe normativa provincial que restringe o impide el embargo de haberes para empleados de la administración pública. Ahora bien, perdón, hago esta salvedad, administración pública tanto centralizada como descentralizada, es decir, incluye a empleados de organismos autárquicos. Ahora bien, en la Cámara, un aspecto en el que ponen énfasis es que la relación que vincula a las partes del proceso es una relación de consumo, ¿sí? Y derivado de esto, se afirma que en razón de tratarse de una relación de consumo, no puede el juicio ejecutivo quedar librado a la mera presentación del pagaré, sino que debe justificarse la causa que motiva la ejecución de ese pagaré. ¿Por qué dice esto la Cámara? Bueno, porque está aludiendo justamente a las directivas del artículo 36 de la ley 24.240. ¿Sí? Es decir, que para la sala 2 de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, cuando se va a proceder ejecutivamente contra un sujeto que está amparado bajo la Ley de Defensa del Consumidor, el acreedor, el ejecutante, debe acompañar el pagaré y justificar la causa de ese pagaré con sustento en el artículo 36. La causa puede surgir del propio pagaré si de sus términos surge haberse cumplido con los requisitos del artículo citado, o puede acompañarse un documento complementario. En caso de que el acreedor no acompañe el documento complementario y no pueda comprobarse del texto del pagaré el cumplimiento de las exigencias del artículo 36, el tribunal, así lo dice la Cámara, puede requerir al ejecutante que acompañe los documentos complementarios que den cuenta de haberse dado cumplimiento con las previsiones del precepto que tenemos en análisis, ¿sí? Ahora, lo paradójico del asunto es que, perdón, me voy a detener acá, así pueden leer la segunda parte de lo que hemos pintado en los considerandos. Lo paradójico del asunto es que la sala 2 afirma que en los juicios ejecutivos que están regidos bajo relación de consumo, o presumiblemente, porque ya la mera presunción para la Cámara bastaría para encuadrarlo como relación de consumo, haría que en un proceso ejecutivo el juez no quede irrestrictamente vinculado por las normas ejecutivas que surgen del Código Procesal, sino que debe integrar esas normas con las propias de la Ley de Defensa del Consumidor, en particular los artículos 36 y 37. Y esto lleva a otra conclusión que implica que para el deudor
las defensas que puede utilizar en este tipo de procesos no son las acotadas previstas en el Código Procesal para el proceso ejecutivo, sino que puede acudir a defensas más amplias, ¿sí? En virtud justamente de la tutela brinda al usuario o consumidor la ley 24.240. Es decir, si bien el pagaré de consumo en la medida que cumpla los recaudos del artículo 36 constituye un título ejecutivo, el proceso en el cual se acompaña ese título ejecutivo no va a ser de aquellos que lisa y llanamente conocemos como juicio ejecutivo, sino que va a tener mayor amplitud probatoria y defensista para el deudor, ¿sí? Motivo de la protección que confiere al usuario y consumidor el artículo 36 de la ley. Ahora bien, vamos a buscar el punto donde la Cámara alude a esto. Acá lo tenemos. Ahí se señala que, sin embargo, y aunque el artículo 542 del Código Procesal Civil y Comercial prescriba que las únicas excepciones admisibles en un juicio ejecutivo son las que allí se enumeran, y vamos a decir, defensa de fondo únicamente contempla al pago parcial o total y a la prescripción, ¿sí? Continúa diciendo la Cámara, en reiteradas oportunidades se han acogido por vía de jurisprudencia otras defensas destinadas sustancialmente a resguardar el derecho de defensa del ejecutado y evitando excesos de rigor formal. Precisamente en este esquema se enmarcan los procesos incubados en base a títulos valores emitidos en virtud de relaciones de crédito para consumo, para la constatación del cumplimiento de los recaudos que exige el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Se erige actualmente como integrante de la tutela judicial efectiva. Es decir, de manera muy, muy interesante y con fundamentos que comparto, la Sala 2 de la Cámara de La Plata sostiene que aún en los procesos ejecutivos, si están el pagaré está encuadrado dentro de una relación de consumo o presumiblemente es encuadrable en una relación de consumo, el deudor o el ejecutado tiene defensas más amplias que aquellas que emergen del artículo 542. Ahora bien, esto obviamente constituye de alguna manera una protección mayor para el consumidor o para el usuario. También, por otro lado, limita la posibilidad del juicio ordinario posterior, porque justamente una conclusión que válidamente extraemos de esto que sostiene la Cámara es que aquellas defensas amplias que tendría el ejecutado en un juicio posterior ahora las puede hacer valer en el propio juicio ejecutivo, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de una relación de consumo. Por lo tanto, la sentencia que se dicte en este tipo de procesos pueden poner fin de forma definitiva y material a litigio originado entre ejecutante y ejecutado. Y esto lo hace saber la propia sala en la sentencia, ¿sí? Vean, señala, sobre este piso de marcha corresponde subrayar que esta sala reiteradamente afirmó que de presumirse que el documento que se pretende ejecutar instrumenta una relación, una relación de crédito para consumo, deviene aplicable lo prescripto por el artículo 36 de la ley 24.240, en cuanto establece los requisitos que deben contener los instrumentos probatorios de la operatoria. Ya no habla de título ejecutivo, habla de documento probatorio. Es decir, está hablando de un documento que no solo prueba la existencia del crédito, sino la causa del crédito, ¿sí? Si estoy probando la causa del crédito, en definitiva, tengo que poner en juego todas las armas eh, probatorias, ¿sí? Y de fondo que tengo para exigir la procedencia del crédito, ¿sí? De ahí, la Cámara sostiene que en caso
de las causas, de la causa surjan elementos que permitan inferir que entre las partes existe una relación de consumo de las previstas en el artículo 36, se impone que se intime al actor a que previo a dar trámite acredite que la causa subyacente no es de una relación de consumo, o bien integre el título con la documentación respectiva. Continúo. La habilitación en el marco del juicio ejecutivo de una indagación causal que flexibiliza el alcance del artículo 542, inciso cuarto del Código Adjetivo, afirma y delinea nuevos contornos en el proceso ejecutivo, sea para declarar la habilidad del título, sea para considerarlo inhábil, en tanto se acredite o no la observación del artículo 36. Es decir, que el pagaré de consumo solo digamos, dentro de las causales de inhabilidad, debemos incorporar las previsiones del artículo 36 de la ley 24.240. ¿Sí? Ahora bien, la Cámara dice que en función de las preceptivas citadas, ¿sí?, la Ley de Defensa del Consumidor flexibiliza, es decir, permite un mayor marco probatorio y defensista en este tipo de juicios, ¿sí?, en los que debe respetarse la bilateralidad y defensa en juicio. Si debe respetarse la bilateralidad del proceso y la defensa en juicio en los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional, ese proceso ejecutivo ya, podríamos decir, se enmarca más dentro de la idea de un juicio sumarísimo que de aquellos en los que basta al acreedor acompañar el título que trae aparejada de ejecución, ¿sí? Por lo tanto, ya no le alcanza al acreedor para acompañar el título, sino que va a tener que probar la causa de ese título, ¿sí? Y continúa diciendo, ¿sí?, en la sentencia o en el voto de uno de los jueces. Lo hasta aquí expuesto resulta trascendental a los fines de sustentar el cambio de postura que ahora propongo en dirección de receptar el embargo ejecutivo para los casos que exista sentencia de trance y remate firme, adecuando lo establecido en el artículo 11 del decreto ley 6754 del 43 para los casos de procesos de conocimiento. ¿Sí? En definitiva, lo que termina resolviendo la Cámara es que cuando en un proceso ejecutivo en el cual se acompañó un pagaré de consumo, el deudor tiene amplia defensa, ¿sí?, no la acotada del artículo 542 del Código Procesal, es decir, donde solo puede oponer como defensa la prescripción o el pago total o parcial, sino que tiene amplias defensas. Ahora bien, como contrapeso de esto, como el deudor pudo ofrecer todo el abanico de prueba y de fundamentación que tenía en su favor, esa sentencia que se dicta en ese proceso ejecutivo ya no tiene el alcance de una cosa juzgada formal, ¿sí?, sino que, si bien no lo dicen esos términos, va en dirección de una cosa juzgada de tipo material. En razón de esto, la sentencia, ¿sí?, que se dicta en este proceso prácticamente se vuelve inatacable en un juicio posterior. Horario de, digamos, si bien el aspecto central que a mí me interesaba tratar de este fallo tiene que ver con que cuando se trata de un pagaré de consumo, el deudor tiene un amplio marco defensista, el acreedor no, digamos, no le basta con acompañar el título ejecutivo, sino que tiene que probar la causa de ese título, ¿sí? Bueno, cuando esta cuestión es llevada, por ejemplo, al embargo de haberes de la Administración Pública Provincial, entidades autárquicas,
puede el tribunal o el juez de primera instancia ordenar el embargo de haberes con motivo de una sentencia de tránsito y remate firme, y no es necesario aguardar a que en el juicio posterior se debata la cuestión de fondo, porque esa cuestión precisamente fue resuelta ya en el propio juicio ejecutivo. Bueno, colegas, finalizamos una nueva entrega, espero que les haya sido muy útil y nos vemos en la próxima.